Buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Lara. Soy médico, tengo un doctorado en medicina, una maestría en salud pública en el área de epidemiología, una maestría en ciencias y he completado también el curso de doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Está pendiente todavía la defensa de la tesis. Hablemos esta vez de investigación científica. Todos tenemos un conocimiento de la realidad. Este conocimiento de la realidad es verdadero o falso en dependencia de cómo lo estructuramos. Siempre se ha dicho que hay un conocimiento empírico en cualquier persona, en cualquier sociedad, en cualquier grupo humano, y esto normalmente se ha llamado doxa. Doxa significa en griego precisamente esa situación en la cual tenemos un conocimiento común, pero no está sistematizado. A través de la ciencia, a través de metodologías, nosotros convertimos eso que es un conocimiento general, un conocimiento empírico en opiniones, y luego de estas deben ser trasladadas a eh, postulados que nos pueden ayudar a construir ideas, y estas ideas estructuradas se van convirtiendo poco a poco en el marco de conocimiento científico que nosotros vamos estructurando. Entonces, la investigación científica es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos en el que se aplica el estudio de un fenómeno. O sea, yo conozco algo y quiero saber cómo es, su dinámica, cómo cambia, cómo se evoluciona. Y esto se puede analizar de varias formas, desde una forma cualitativa, desde una forma cuantitativa, y que también se pueden mezclar entre ellos. La investigación científica se clasifica, o en realidad habría que decir que tiene, por su propósito, puede ser básica, pura, teórica o dogmática, para formular nuevas teorías o modificar las existentes, producir conocimiento científico o filosófico. Hay que agregar aquí que la filosofía es precisamente la que nos proporciona aquellos métodos para poder sistematizar el conocimiento que vamos obteniendo y convertirlo en leyes, razones, teorías, que son las que al final se convierten o llegan a formar parte de el conocimiento científico general que conocemos. También la investigación puede ser aplicada, práctica o empírica, y está orientada a resolver problemas de la vida cotidiana y a controlar situaciones prácticas. Todas las formas de investigación científica deben ser respetadas y deben ser consideradas seriamente. Que sea, digamos, de aplicación práctica no significa de ninguna manera que no tiene una validez científica y racional. Luego, vamos conformando ese cuerpo del conocimiento, ¿verdad? Lo vamos convirtiendo en postulados, reglas, normas, y esos postulados del conocimiento los vamos obteniendo a través de lo que llamamos un método científico, o sea, cómo estructuramos esa búsqueda del conocimiento y esa estructuración conocida en la búsqueda del conocimiento y en engrandecer el conocimiento que tenemos nosotros de las realidades, le llamamos método científico. No es algo absoluto, va cambiando conforme también vamos teniendo un mayor conocimiento de las realidades, conforme vamos desarrollando otras ramas de la ciencia. O sea, las ramas de la ciencia influyen unos en otros. Sin embargo, si todavía mantenemos métodos de dirección del pensamiento hacia la estructuración del conocimiento, como sea el método inductivo, o sea, yo induzco, paso de lo general a lo particular. También puedo tener método deductivo, de lo particular a lo general. Puedo mezclarlos en un ir y venir, que me puede ir ayudando a la construcción de postulados, reglas, que son las que al fin yo necesito para enriquecer
ese cuerpo del conocimiento. También hipotético-deductivo, me planteo una situación y empiezo a deducir cómo puedo explicarlo. Hay un método analítico, o sea, yo lo analizo a las partes, o sea, separo las partes y las analizo. Y por el otro lado puede haber un método sintético, o sea, agarro las partes, las uno y veo cómo funciona. De nuevo, puede ser mezclado. O sea, como ver, los métodos científicos para el conocimiento pueden ser mezclados, pueden ser tomados puros o individuales. O por ejemplo. Entonces, estos son solamente algunos ejemplos que nosotros podemos dar y podemos encontrar métodos específicos. Debemos que cualquier ciencia, tomemos como ejemplo la medicina, que es mi campo, para poder establecerse como ciencia, debe tener un objeto de estudio. El objeto de estudio de la medicina es el proceso salud-enfermedad. Luego, debe tener un método de trabajo. Y nosotros tenemos el método clínico, que es el cual nos da ese estudio sobre el proceso salud-enfermedad. Y luego debe haber un cuerpo de conocimientos. Ese cuerpo de conocimientos se ha ido abordando año tras año, cuando muchos investigadores han ido haciendo descubrimientos y van sumando más y más elementos y se vuelve cada vez más complejo. También algunas veces tenemos que abandonar algunos postulados que consideramos ciertos en algún momento y esos postulados o se superan o se sustituyen por otros. El método inductivo deductivo, que significa que yo induzco las partes o deduzco las partes, es un método de inferencia. Inferencia significa que yo entro dentro de la realidad. Lo baso en la lógica y en los relacionamientos de los hechos particulares. Un ejemplo podría ser el comportamiento del mercado, pero también podría ser un cuadro clínico que yo tengo que establecer un diagnóstico, por ejemplo. O, asimismo, podría ser un problema social, el cual yo tengo o quiero darle una interpretación y voy a utilizar este método también. O sea, en todas las ciencias yo puedo utilizar este método para resolver problemas particulares. Yo no establezco un método científico de investigación en general. Los métodos de investigación científica se establecen en particular para estudiar problemas particulares. También podríamos tener el método hipotético deductivo, establezco una hipótesis. Esto se debe a, y empiezo a deducir cómo funciona la mecánica, cómo funciona la dinámica de este fenómeno. Claro, para algunas ciencias es más fácil aplicar un método y en otras ciencias es más difícil aplicar un método. En este caso, el hipotético deductivo puede funcionar muy bien con las ciencias formales, matemáticas. Establezco una hipótesis matemática, la empiezo a probar, de ello establezco teorías, pero no solamente este método puede ser usado en las matemáticas, puede usar según las circunstancias y según el objeto de estudio en otros problemas que yo quiero dilucidar. Tenemos el método analítico, en el cual nosotros utilizamos conocimientos previos, utilizamos aquellos elementos que nosotros conocemos tal vez de otras situaciones, de otras realidades, y de forma cognitiva, o sea, usamos nuestro intelecto y empezamos a descomponer las partes, y esas partes las analizamos de forma aislada, de acuerdo a la realidad que nosotros conocemos. Algunas veces no podemos explicarlo porque
No hay una realidad afín a la cual podemos establecerla o no hay una forma lógica, analítica, de poder establecer una relación entre las partes. Está el método sintético, que como dice la palabra, yo sintetizo los componentes y veo esos componentes en una síntesis para estudiar el fenómeno en una totalidad. Si cuando desintegro eh, una realidad en sus elementos, puedo estudiar sus partes, pero cuando lo sintetizo, puedo analizar todas esas partes juntas en un contexto determinado. Lógicamente también podemos mezclarlo, el analítico sintético, ¿verdad? Descomponemos el proceso que queremos estudiar en partes, o bien integramos esos procesos en diferentes escenarios, probamos dinámicas, probamos estáticas, probamos qué pasa. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, muchas veces cuando decimos, bueno, esto funciona en tales situaciones. ¿Qué pasaría si nosotros cambiamos las situaciones a tal punto? O en el caso de medicina, aumentamos la dosis, disminuimos la dosis, cambiamos la dosificación. ¿Qué pasa? Eso es una forma de trabajar con escenarios. El histórico comparativo busca el nacimiento de fenómenos más que todo de las áreas sociales, culturales, puede ser políticos, puede ser históricos, o sea, compara lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó en el año tal que se dio un problema similar? ¿Cómo se resolvió o no se resolvió? ¿Cómo se comportó? ¿Qué significa en este momento? ¿Con qué lo podemos comparar? ¿Con qué lo podemos antagonizar? Porque también la comparación no solamente es poner una cosa una al lado del otro, también yo puedo antagonizar los escenarios o las experiencias previas que se han vivido. El método en general, luego se establece dos formas de consolidación, dos formas de estructuración. Un método cuantitativo, como dice la palabra, se recogen datos cuantitativos. Cuantitativos significan datos numéricos. O sea, debe haber una escala, debe haber una unidad, debe haber una forma de medirlo. No podemos utilizar el método cuantitativo si no tenemos la herramienta de medición. Si decimos centímetros, debe haber un metro. Si decimos gramos o kilogramos, debe haber algo con que se pueda pesar. Si decimos frecuencias, debemos tener algo que medir las frecuencias. Si no, no puede ser cuantitativo. O sea, el método de análisis, desde el punto de vista de analizar números, comportamientos numéricos, requiere necesariamente que exista un instrumento de medición que me pueda medir algo. Por otro lado, el método cualitativo recoge datos, pero sin medición numérica. A veces uno se confunde y dice, pero yo vi que, por ejemplo, decían que la situación estaba mala hasta una unidad entre 0 y 9, entre 0 y 10 era 9. Bueno, esa es una escala, pero no es una medición. Es una forma de decir, yo tengo eh, este problema en cierto nivel. Por lo tanto, para los métodos cualitativos, sí puedo establecer escalas, pero no medición. Importante. Ningún método, dije desde el inicio, y vuelvo a repetir, de investigación es superfluo. Todos requieren una rigurosidad para trabajar con ellos y todos producen algún tipo de conocimiento. Cuando los utilizamos de forma conjunta, tenemos situaciones en las cuales podemos explicar mejor los fenómenos. O sea, vuelvo a repetir, método cualitativo, medimos. Método cuantitativo, medimos. Cualitativo, podemos hacer escalas, pero en realidad no estamos hablando de mediciones, sino que de escalamiento. Y luego podemos mezclar estos dos, pues, de forma que podemos tener también investigaciones o métodos de investigación mixto, cuantitativos. Las diferencias entre los métodos.
Todo parte de concebir una idea de investigación. Si yo no tengo un substrato de trabajo, si yo no tengo algo que estudiar, no tengo forma de aplicar un método u otro. Cuando yo trabajo con método cuantitativo y con método cualitativo, yo siempre defino objetivos, ¿verdad? Desarrollo preguntas de investigación, justifico la investigación porque no todas las investigaciones vale la pena hacerlas. Algunas no tienen ningún sentido práctico o un sentido científico. Entonces, toda investigación debe ser justificada. Y luego debemos evaluar el problema. En eso coincide toda la investigación cualitativa y cuantitativa. Yo debo haber definido correctamente el problema. Si yo defino mal el problema, yo no puedo hacer una investigación. Luego, el marco teórico, yo reviso el método cuantitativo, consulto, saco información de interés, construyo un marco teórico. En el método cualitativo, a veces se dice que no debe ser construido un marco teórico o que no es necesario. Sin embargo, eso depende de las escuelas. En algunas escuelas es permitido no construir un marco teórico, puesto que estamos infiriendo que vamos a hacer un análisis de la realidad, la cual la realidad misma nos va a ir dando las formas de enlazamiento o de relacionamiento de las variables a estudiar, pero otras escuelas establecen que debe crearse un marco teórico como un marco de confrontación, o sea, ¿con qué estamos comparando esto? Las unidades lógicamente cambian, ya dijimos que en el método cuantitativo estamos hablando de cifras, números. En el caso del método cualitativo estamos hablando, en último caso, de escalas. Y la mayor parte del tiempo estamos hablando de relaciones, de explicaciones, que son cosas diferentes. Luego, para ambas hay que definir el alcance. Y para ambas hay metódicas que se pueden aplicar y hay metódicas que es más difícil aplicar. En el caso del método cuantitativo, nosotros definimos el alcance de la investigación y establecemos qué alcance va a tener. Tampoco vamos a tener todos los recursos necesarios siempre para poder hacer una investigación. Debemos tener claro. Y siempre hay limitantes para lo que vamos a hacer, tanto para el método cuantitativo como el método cualitativo. Y también en el método cuantitativo nosotros aplicamos mucho estadística. Con el método cualitativo, si bien es posible hacer estadísticas, muchas de las pruebas estadísticas o algunas de las pruebas estadísticas que utilizamos con libertad en el método cuantitativo no lo vamos a poder usar en el método cualitativo. El trabajo cualitativo es más de análisis de los datos, sus relacionamientos y sus explicaciones. Con el método cuantitativo yo establezco una hipótesis, o sea, yo debo establecer tal cosa precede, tal cosa sucede, tal cosa, para luego comprobar si existe o no existe. En el método cualitativo, de nuevo volvemos a las escuelas. Hay escuelas que dicen no se puede formar una hipótesis en el trabajo cualitativo y otras escuelas dicen no, debe haber una hipótesis para poder dirigir nuestra investigación. En todo caso, siempre el usuario la va a definir y la realidad puede que haga cambiar nuestra percepción de la realidad y nuestras hipótesis en el camino pueden sufrir muchas modificaciones. Tanto en el método cuantitativo como cualitativo debemos definir qué diseño vamos a establecer, cómo lo vamos, las diferentes metódicas de investigación, cómo las vamos a relacionar, cómo las vamos a utilizar. Hay para cada tipo de investigación cuantitativa y cualitativa reglas de cómo se puede aplicar. Pero también es cierto
que las metódicas que se utilizan dentro de cada uno de estos métodos son particulares. Yo no puedo extrapolar una metódica de investigación el método cuantitativo al método cualitativo. Debo ser muy, pero muy cuidadoso. Siempre vamos a recolectar datos, eso no nos debe caber dudas, pero la forma de recolección puede que ser diferente. En el caso de los métodos, del método cuantitativo, vamos a utilizar un instrumento de medición y ese instrumento de medición nos tiene que dar un número. En el caso de la investigación cualitativa, no vamos a tener un instrumento, vamos a tener una interpretación, un relacionamiento de los datos que nos va a permitir una interpretación. Ambas investigaciones al final sus resultados son efectos de la realidad, pero además de eso, expresiones de la realidad. En ambos tipos de investigación hacemos análisis de datos, ¿verdad? Estos análisis de datos tienen estructuras, metodologías que seguimos para poder hacer este análisis. Es diferente en ambos tipos de investigación. A veces son parecidos, pero no necesariamente los mismos. Al final, siempre hacemos un reporte de resultados y en este reporte de resultados utilizamos aquellas medidas estadísticas de confrontación de datos que nos permite establecer la validez de que puedan tener o no puedan tener y la importancia que puedan tener desde el punto de vista científico. Algunos con mayor rigurosidad, otros con menor rigurosidad. Bien. Hay, como yo dije, diferentes tipos de investigaciones que pueden realizarse. Un tipo que ahorita vamos a ver es la investigación de acción participativa, que utiliza enfoques de los métodos tradicionales de hacer investigación científica, en la cual participan expertos, investigadores, y se llama acción participativa por la siguiente razón. Nosotros investigamos, intervenimos, y en esa intervención, desde el inicio del planteamiento de la investigación, participan personas los cuales comparten la realidad que nosotros queremos estudiar. De ahí su nombre, investigación, acción participativa. De ella se desprenden unos tipos de investigación mucho más precisos. Es muy conocido algo que se llama Rapid Rural Appraisal, que significa una valoración rápida en el área rural y que ahora se utiliza con mucha fuerza en cualquier otro tipo de investigación. No necesariamente tiene que ser en el área rural o con fines digamos, de agronómicos o ganaderos. Pueden ser utilizados perfectamente la metodología en otras ciencias. Siempre nosotros tenemos y estamos tomando como ejemplo esta investigación acción participativa. Siempre debemos hacer en una fase inicial, hacer contacto con expertos que conocen las realidades que nosotros vamos a investigar. Estos expertos pueden ser en función de, por ejemplo, producciones de artículos, libros, pudiese ser, pero también puede ser una persona física la cual nos orienta y nos dice cómo podemos actuar. Es conveniente que nosotros siempre consultemos, puesto que podemos pensar que nosotros seamos los primeros o los únicos que estamos preocupados o interesados en un tipo de problema, y sin embargo eso no es cierto. Por otro lado, el conocimiento acumulado en las personas, en otras personas, en otros investigadores, nosotros lo podemos usar para elevarlo, para mejorarlo o para dar una mejor explicación de nuestros fenómenos. Deben recordarse que si bien es cierto que las metódicas y las metodologías de trabajo son muy rígidos, las realidades no lo son, o sea, las realidades son muy cambiantes
y por lo tanto no necesariamente la aplicación de un método nos va a dar los mismos resultados o las mismas explicaciones. Luego de tener ya un criterio, o sea, nosotros creamos criterios, llegamos a conclusiones las cuales utilizamos para organizar nuestra investigación, se elabora un plan de acción, una sucesión. ¿Qué vamos a hacer? Se establece cuáles van a ser las responsabilidades de los diferentes actores de acuerdo a los objetivos que definimos para la investigación. Aquí, como estamos hablando de participación, quiere decir que elementos de la realidad, de los escenarios que nosotros, estamos hablando de personas, deben participar también con nosotros. Acuérdense también que como es investigación-acción, investigaremos, intervendremos y evaluaremos no solamente la investigación, sino que evaluaremos también la intervención. En una fase final ejecutamos y evaluamos el estudio, o sea, juntamos todos los resultados en este caso de esta metodología de investigación-acción participativa, evaluamos los resultados, evaluamos el resultado de la acción que vamos a realizar y eso nos va a dar una respuesta práctica para atender, solucionar, abordar un problema específico que en primer lugar fue lo que nos llevó a establecer una metodología como la investigación-acción participativa. Hay otro tipo de investigaciones etnográficas. La investigación etnográfica fue en un momento determinado muy importante. Actualmente, algunos dicen que la investigación etnográfica ya no puede ser realizada de la forma que fue realizada en siglos pasados, puesto que es imposible prácticamente solo ser observador, porque eso es lo que dice una investigación etnográfica. Yo me pongo de observador, no intervengo en la realidad que estoy investigando y describo lo que sucede, describo las personas, describo las costumbres. Y esto, algunos dicen que es difícil de realizar, puesto que la sola presencia del investigador ya hace un elemento no congruente con lo que se está analizando. Sin embargo, este tipo de investigación, el cual permite reflexionar muy seriamente de forma crítica sobre las realidades, fue utilizado mucho y sigue siendo muy práctico y muy útil. Por ejemplo, las observaciones activas en las aulas, cuando estamos hablando de educación. O si un colectivo humano está realizando una actividad, siempre se puede hacer una observación intentando no intervenir y entonces se puede considerar que estamos utilizando una metodología que podemos calificar como investigación etnográfica. ¿Qué es lo que investiga? Hay que siempre ponernos de acuerdo que estamos investigando. No puede ser que nosotros vayamos a investigar una cosa y terminemos nosotros hablando de algo que no fue lo que nosotros determinamos. Por lo tanto, debemos hacer un planteamiento de cuál es el problema. Esa es lo que nosotros debemos siempre definir. Digamos, ¿cuál es la situación actual? Bueno, ¿la situación actual de qué? ¿De qué problema? Especificando cómo caracterizo ese problema. Luego tengo que establecer qué propósito tiene la investigación y por eso yo establezco objetivos. No me puedo ir a hacer una investigación sin hacer objetivos. O sea, yo debo ser riguroso de la forma que construyo el proceso para no terminar hablando de lo que no tiene nada que ver con el problema. ¿Por qué tengo que hacer ese estudio? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cómo lo justifico? Vuelvo a repetir, lo dije antes, hay investigaciones que no tienen justificación para su realización. ¿Quién ha investigado esto anteriormente? Esto puede ser un marco de referencia. Ese marco de referencia puede llegar a convertirse en un marco teórico. Puede ser que no se convierta en un marco teórico, pero es un marco de referencia que explica experiencias previas, relaciones previas y explicaciones previas. ¿Qué se pretende probar? Ahí es donde yo puedo construir o no construir una hipótesis. Si yo tengo suficiente conocimiento de la realidad que voy a estudiar,
es posible que yo pueda construir una hipótesis, sobre todo si yo quiero hacer una intervención específica. Pero pudiese ser que no sea capaz de hacerlo. Esas cosas pasan cuando uno hace investigaciones científicas. ¿Cómo va a ser el contenido de esta investigación? O sea, uno hace un temario tentativo. ¿Cómo voy a establecer esas metódicas de investigación para darle una estructura que permita dar respuesta a nuestros objetivos? Porque por eso me planteo los objetivos, porque debo darle una respuesta. ¿Cómo se va a realizar la investigación? Ahí empezamos con aspectos metodológicos. No solamente las metódicas, sino cómo las voy a compartir, cómo las voy a, qué metódicas voy a utilizar, cómo estas se van a integrar al momento de construir una interpretación de las realidades. Y luego qué fuentes escritas van a ser utilizadas. Como ya dijimos anteriormente, es muy improbable que las situaciones que nosotros queremos estudiar no hayan sido abordadas ya por alguien. Y esta persona que ya abordó nos puede facilitar juicios de valor que nosotros podemos utilizar precisamente para dar respuesta a X problema que nosotros deseamos darle respuesta. Por último, yo tengo que establecer cómo voy a trabajar. Yo no puedo decir, primero voy a rascarme los pies y después me voy a rascar la cabeza. No, yo tengo que establecer cuándo voy a hacer qué. Y eso es importante, puesto que, esto es importante, puesto que de la forma que vayamos avanzando, si es lógico, si esa concatenación de actividades y secuencia de actividades es correcta, puede ser que nuestros hallazgos, nuestro trabajo sea más fácil, pero además de eso, nuestros resultados sean mejores. Debo establecer fuentes para investigar. Yo consigo una idea. Yo creo que sería interesante, que sería necesario investigar al respecto de si el COVID-19 todavía se va a presentar como un problema de salud pública y en qué forma se va a presentar. Pero pudiese ser también cualquier otra relacionada con el COVID o con cualquier otra situación que yo quiero estudiar. Yo tengo que definir cómo surgen estas ideas de investigación. Normalmente las ideas de investigación deben surgir porque es una situación, un proyecto, un problema que es de interés social, que es de interés del investigador y mejor todavía si es interés de la comunidad científica. Puede ser que falte claridad en las ideas iniciales, por eso nosotros discutimos con otras personas, por eso buscamos referencias, por eso leemos otras investigaciones, leemos las publicaciones, y eso nos puede dar claridad, puesto que no necesariamente de inicio tenemos las ideas correctas. De ahí la necesidad de conocer los antecedentes. Todas las investigaciones previas nos dan antecedentes y además de eso nos ubican en las realidades que nosotros queremos investigar. Y estos son los criterios que fortalecen, cambian o pueden engrosar, enriquecer las ideas que podemos concebir en un momento determinado sobre una investigación de un problema que queremos abordar. Debemos definir ese problema. Puede decirse, no, pero el problema es el COVID-19. No, ¿qué aspecto del COVID-19? No, el problema es la concepción que la gente tiene sobre las personas que tienen ciertos comportamientos sexuales o ciertas preferencias sexuales. ¿Ese es el problema? Es un problema demasiado amplio. Cualquiera de los que he mencionado tiene que ir siendo acotado, tiene que ser siendo definido, de forma que podamos realmente hacer un estudio. No podemos hacer un estudio con ideas generales. Estas ideas generales poco a poco, estos conceptos generales poco a poco, se van convirtiendo en ideas más particulares. Pudiese ser también que no tengamos los elementos para investigar. Si necesitamos
un medidor o un instrumento de medición específica que no tenemos, no podemos hacer la investigación. Si no tenemos una técnica metódica adecuada para poder trabajar, no podemos hacer la investigación. Luego, de a priori, yo establezco qué resultados pretendo alcanzar. De ahí los objetivos. Recuérdense que ya mencionamos los objetivos. Yo debo establecer qué resultados pretendo alcanzar. O sea, debo ser riguroso y debo seguir una línea de pensamiento que me lleve a decir quiero encontrar tal cosa y tal cosa, y me voy a circunscribir a estudiar eso. ¿Qué apoyo necesitamos? ¿Qué recursos necesitamos? Siempre es una pregunta que nosotros debemos responder si queremos trabajar. Y cuando vayamos definiendo los temas, nos vamos a dar cuenta de repente de decir, no, yo no puedo hacer eso porque yo no tengo los recursos para investigar este tema, yo necesitaría, en este aspecto, yo necesitaría tales y tales recursos que no tengo. Pero de repente dice, pero sí tengo recursos para investigar este elemento, este abordaje en particular. Con esta fuente de ideas que ahora es tan fácil a través del Internet, nosotros podemos meternos en los grandes bancos de datos donde hay una gran cantidad de artículos que se procesan, los cuales yo puedo leer, puedo buscar, incluso hay buscadores especializados que me buscan las ideas. De acuerdo con las ideas, me los va estableciendo y yo voy juntando solamente aquellas publicaciones que me son de mucha utilidad y poco a poco los voy utilizando. Y esto se va convirtiendo de alguna manera en criterios para una idea de investigación. Y normalmente creemos que lo que estamos haciendo puede ser una novedad, no necesariamente lo es, pero sí debe ser una novedad en la dirección que nosotros vayamos a dirigir nuestra investigación. Y además orientada a qué resultados, acuérdense, vuelvo a insistir sobre los objetivos, debe estar encaminada a solucionar algún tipo de problema. En algunas cosas no está tan claro qué problema vamos a solucionar. En otros sí está más claro qué problema queremos eh, solucionar. Para todo esto necesitamos apoyo de los expertos para conformar aquellas ideas con tal claridad que nos permitan establecer metodologías positivas que nos lleven a conocimientos útiles para resolver el problema que nosotros planteamos. No necesariamente para resolver el problema de los escenarios a donde vamos a trabajar. Lo que nosotros buscamos como investigadores básicamente es resolver el vacío de conocimientos que tenemos sobre un problema específico. Luego eso lo podemos aplicar. Sí, lo podemos aplicar, pero de inicio la investigación responde a los objetivos de la investigación. Validamos las cosas que encontramos y las cosas que investigamos con expertos o con instituciones, ¿verdad? Acuérdense también que hay un elemento aquí que no hemos mencionado todavía, que es la ética. Una de las cosas que debe ser observada y abordada es la ética de cualquiera de estas investigaciones. ¿Es ético hacer lo que estamos haciendo? ¿Es ético la forma en que lo estamos abordando? ¿La forma en que vamos a recoger la información y la vamos a analizar es ética? Y para eso ahora hay comités de ética en las universidades, en las facultades, en las instituciones, y nosotros los podemos utilizar. Podemos hacer un alto por Meneta, podemos cortar un momentito, Sí, doctor. que va entrando gente y nos va a meter ruido. Ok, cortemos 2 minutos, ya te digo cuándo reiniciar. Bien, ya dijimos, y yo debo especificar qué es lo que yo quiero investigar. Y lo que yo quiero investigar lo vamos a definir como un problema. O sea, yo quiero estudiar un problema, pero yo debo de plantear ese problema. ¿Cómo lo circunscribo? ¿Cómo lo defino de forma que de una forma más eficiente yo pueda abordar? Entonces,
Un problema es un fenómeno, una situación que incita a la reflexión o al estudio, que ayuda a resolver algo o que es una parte del escenario que nosotros queremos abordar. Y lo convertimos ese problema, que es un problema de la realidad, en un problema de investigación. ¿Qué aspectos puede tener este problema? Bueno, tiene elementos, tiene dinámicas, tiene formas en las cuales se estructura. Y yo elaboro preguntas sobre ese problema, sobre esa situación específica, que son las preguntas que yo quiero darle una respuesta. ¿Por qué es importante? Acuérdense que no es conveniente plantearse una investigación que no sea importante, que no sea relevante, que no pueda justificarse. Aquellas cosas que no pueden justificarse no vale la pena estudiar. Puede ser porque ya la hayan hecho tantas personas que ya no haya nuevo, aunque siempre hay algo nuevo que saber. Depende cuál es el abordaje que nosotros le damos. Pero en principio, debe establecerse una importancia, una relevancia del problema que yo quiero estudiar para que amerite que yo invierta recursos y lo convierta en un problema de investigación que me lleve luego a desarrollar un proceso de investigación. De nuevo, dame un momentito. Por lo tanto, en cualquier investigación, en cualquier planteamiento del problema, yo tengo objetivos. Los objetivos dicen qué quiero yo abordar de ese problema. ¿Qué propósito lleva la investigación para abordar ese problema? ¿Qué relación existe con ese problema de los planteamientos, los hipótesis? Y estos objetivos deben ser claros, de forma que yo los entienda y todos los entiendan. Luego me establezco preguntas de investigación. Decir, bueno, de ese problema, ¿qué será lo que? ¿Cuánto costará? ¿Qué es lo que hará qué? Y esas son preguntas que me van guiando para ir yo estableciendo relaciones, para ir estableciendo yo concatenación de hechos, para ir buscando también explicaciones. Luego debo justificar, ¿vale la pena investigar este problema? ¿Vale la pena invertir recursos? Incluso, ¿vale la pena invertir mi tiempo en buscar algo en este contexto para resolver este problema? Si no lo encontramos, entonces, por muchas preguntas que tengamos, por muy buenos objetivos que tengamos, no vamos a hacer una investigación que no podamos justificar. Y además justificar en el sentido de que lo estamos haciendo correctamente, sin dañar a otras personas, sin dañar al medio ambiente, por ejemplo, y sin causar más problemas. Se deben utilizar verbos específicos para construir los objetivos. Por ejemplo, los objetivos generales de investigación se establecen siempre inician con un verbo en indicativo, que nos indica estudiar, apoyar, desarrollar. Quiere decir que son los objetivos de investigación generales, son muy abarcativos, pueden ser de forma y puede plantear algo muy, pero muy amplio. Sin embargo, cuando vayamos a los objetivos específicos, debemos recordar que estos objetivos específicos van dirigidos a responder situaciones específicas que planteamos, algunas veces como preguntas, otras veces como hipótesis. Entonces ya vamos a hablar de medir, ya vamos a hablar de establecer. O sea, el tipo de verbos que uno va utilizando con uno y otros objetivos va cambiando. Y normalmente lo que utilizamos hay un banco de este tipo de verbos que podemos utilizar tanto en los objetivos específicos como generales. Incluso algunos establecen propósito de la investigación, objetivos específicos, objetivos generales. Algo otros dicen, no, los objetivos generales son los mismos que los propósitos. Bueno, de nuevo volvemos a la situación de las escuelas. Lo que sí debemos decir es que los verbos que se utilizan en unos objetivos
como los generales, no son los verbos mismos que se utilizan en los subjetivos específicos, y que los subjetivos específicos circunscriben de una forma muy estricta aquellas cosas que queremos estudiar. Debemos tener siempre una razón para hacer cualquier tipo de investigación. No podemos hacer investigación por hacer investigación. Debe haber razones. Ya hablamos de justificación. Justificamos y delimitamos las investigaciones. Pero debe haber razones válidas. Las razones válidas pueden convertirse en justificaciones y pueden no convertirse en justificaciones. Pero siempre debemos pensar que debe haber razones para realizar la investigación que nos van a servir para justificarla y delimitarla, pero deben existir. Debe haber también justificaciones prácticas. ¿Por qué vamos a invertir esta cantidad de recursos en investigar esto? Porque vamos a mejorar la teoría, porque vamos a mejorar la metodología, porque vamos a aprender con ello. De repente hacemos investigaciones educativas, o sea, nosotros queremos formar educadores, formar investigadores, y nosotros hacemos investigaciones para formar a los investigadores. Es probable, es una razón válida. Nada más que el propósito es formar a los investigadores, no tal vez buscar una explicación de la realidad. Toda realidad tiene dimensiones diferentes y en contextos diferentes tenemos comportamientos diferentes de las dimensiones de los problemas que estudiamos. Esto nos lleva a decir, los mismos problemas en contextos diferentes puede ser que se comporten de una forma diferente. Entonces, tanto las dimensiones como los contextos van a establecer para nuestras investigaciones un marco de referencia muy importante. ¿Qué es ese marco de referencia? Ya lo dijimos, lo hemos venido hablando. Un marco de referencia es lo que yo creo sobre ese problema. Un marco de referencia es lo que está escrito sobre ese problema. Un marco de referencia es aquello que yo quiero lograr con mi investigación sobre ese problema. O sea, el marco de referencia lo construimos, ¿verdad? Ubica la investigación en una serie de realidades que nos rodean, en unas realidades a las cuales debemos darle suficiente importancia como para establecer cuál es ese orden de cosas en las cuales nosotros vamos a actuar. ¿Qué funciones tiene? Bueno, si yo tengo un buen marco de referencia, yo sé en qué escenario estoy actuando. Me sirve de guía para buscar aquellas cosas que yo entiendo que son importantes. Y además, después me da un marco de interpretación de los resultados. Si yo no tengo un marco de referencia, a veces se dificulta mucho proveer un marco para la interpretación de resultados. ¿Siempre va a haber un marco de referencia? Siempre. Lo que puede suceder es que no sea lo suficientemente desarrollado o lo suficientemente estricto como para ayudarme a hacer una mejor investigación. Y muchas veces los resultados de la investigación vienen a enriquecer el marco de referencia para otras personas. En ese marco de referencia yo establezco un marco teórico, o sea, ¿qué es lo que me dice la teoría al respecto? También un marco conceptual. Yo defino los conceptos. En las investigaciones, normalmente, yo operacionalizo aquellos conceptos que yo voy a utilizar. Por lo tanto, puede ser que los conceptos no sean específicamente, no respondan precisamente a las, digamos, las definiciones del diccionario de la Real Academia Española. Yo le di una interpretación particular porque necesito abordar un aspecto específico. Y eso puede suceder en las investigaciones. También necesitamos un marco histórico. Las cosas no suceden en el aire, suceden en sociedades específicas, suceden en realidades específicas y suceden en tiempos específicos. Luego también tenemos que considerar aspectos legales. Digamos, cuando vamos a investigar o vamos a trabajar con comunidades LGTBQ+,
hay bastantes aspectos legales a considerar para respetar su intimidad, para respetar su personalidad, para respetar su manera de ver su cosmovisión, por ejemplo. Y eso es legal, no es simplemente un decir. Las leyes protegen a las personas y al protegerlas nos dicen de qué forma podemos abordar algunas cosas y de qué forma no podemos abordar algunas cosas. Veamos entonces estos tipos de investigación científica en una clasificación de cuál es su característica histórica. Yo analizo eventos. Los historiadores utilizan mucho este método, este tipo de investigación, o sea, analizar una historia e interpretar. Otro tipo de investigación es documental. El sustrato que yo voy a investigar es un documento. Un documento que puede ser una historia clínica, un documento que puede ser una ley, por ejemplo. Es un documento. Y luego puedo ser descriptivo, o sea, yo simplemente describo y entonces puedo tener una investigación descriptiva que es una investigación en la cual dice qué es lo que pasa, pero no necesariamente da una explicación. Puede también haber una investigación correlacional que nos habla de cómo se relacionan las variables o mide el grado de relación entre las variables que hemos identificado en este problema de estudio o en este objeto de estudio. Una investigación explicativa nos da razones de por qué sucede lo que estamos investigando. Ya vimos, por ejemplo, que podemos solo describirla cuando hablemos de descriptivo, pero explicativo significa nosotros debemos dar, más allá de una explicación, debemos dar un criterio que permita decir por qué. Luego está el estudio de caso. Eso se utiliza mucho en economía, por ejemplo. Vamos a analizar el caso de Argentina. ¿Por qué Argentina de nuevo está en una crisis económica que compromete su capacidad de pago? ¿Ya ha sucedido anteriormente? Sí, pero ahorita vamos a estudiar cómo está sucediendo ahorita. Eso es un estudio de caso, por ejemplo. Un estudio de caso muy, por cierto, interesante y que requiere muchos recursos y mucho personal. Puede ser seccional, yo digo, no, yo voy a estudiar de este problema este pedazo que me interesa. O sea, yo agarro la realidad, la parte, y digo, este problema lo limito y digo, bueno, el problema es muy grande y yo voy a seccionar una parte y lo voy a estudiar. Longitudinal, bueno, yo voy a estudiar de una forma longitudinal, o sea, voy a ir a través de todo ese problema que yo definí, ¿verdad? Y vamos a establecer en ese camino cambios, relaciones, datos que me puedan explicar de una forma general las cosas. Puede ser también una investigación, un tipo de investigación experimental. Experimental significa que yo actúo en un medio, en un ambiente, en un escenario en el cual yo controlo las variables. Si yo no controlo las variables, no puedo llamar experimental. Ahora, yo puedo hacer experimentos también en situaciones en las cuales yo no controlo todas las variables. En el caso de los experimentos que se pueden hacer en la investigación social. Sin embargo, es mucho más difícil de establecer las correlaciones que nosotros queremos establecer cuando yo no controlo todas las variables. ¿Cómo formulo hipótesis? ¿Por qué es importante la hipótesis? Porque una hipótesis me establece a priori una posible explicación de lo que está sucediendo. Por lo tanto, las hipótesis son formulaciones, suposiciones que hace el investigador, relacionamientos que hace el investigador respecto a un problema de investigación. ¿Qué funciones cumple? Lo dirige a uno. Le puede decir, mira, yo pienso que la situación aquí es esta y que lo que está causando el problema es tal cosa. Entonces yo puedo irme dirigiendo a buscar cómo identifico eso que yo establecí de a priori y orienta para usar metodologías, metódicas, métodos de trabajo, puesto que, como yo dije, cada realidad tiene tiene mejores metódicas y métodos de investigación. No es que un método o una metódica solo se pueda aplicar en una realidad, se puede aplicar en varias,
pero hay unas que responden mejor a las características del problema de investigación. Luego, en esa formulación de hipótesis, yo establezco cuál es una variable dependiente y cuál es una variable independiente. ¿Qué significa esto? Que hay variables que cambian en función de otras, pero hay variables que hacen cambiar a las otras. Por eso, una variable independiente es aquella que hace cambiar a las otras. Una variable dependiente es aquella que cambia en dependencia de aquellas que la motivan. Tal vez un ejemplo sería mejor. ¿Qué causa la variable dependiente? La fiebre. Yo tengo fiebre. ¿Cuál es el independiente? La presencia tal vez de una bacteria, de un virus, o sea, causa una enfermedad. La presencia del virus y su bioactividad provoca la fiebre en el paciente. Entonces, la variable independiente es la presencia del virus, la variable dependiente es la fiebre que provoca en el paciente. Ejemplos de hipótesis. Bueno, los estudiantes o alumnos que estudian más de 2 horas diarias dan un mejor rendimiento. Es una hipótesis. Yo puedo asumir que entre más tiempo las personas estudien, estos estudiantes pueden tener un menor rendimiento. No necesariamente es así, pero yo puedo asumir. Luego puedo decir que los que egresan de escuelas privadas obtienen un índice académico más bajo que los egresados de escuelas públicas. Yo debo comprobarlo, yo asumo, yo digo que podría ser eso, pero no debo probarlo. Que me parece raro, bueno, tal vez me parezca raro, pero es la idea con la cual yo inicio mi investigación. Otra idea sería, por ejemplo, la crisis bancaria, en este caso habla del Ecuador, ha generado desconfianza en los inversionistas internos y externos. Parece lógico, y de repente es lógico, y de repente explica la realidad. Sin embargo, como es una hipótesis, y yo la voy a utilizar en este caso, en este último ejemplo, para una investigación económica, yo debo recordar, es una interpretación de la realidad que yo debo comprobar. Mientras yo no la compruebe, simplemente son ideas. El diseño de la investigación. Convengamos, nada se puede hacer en desorden. Todo debe hacerse en orden, o sea, si yo quiero construir una casa, yo no voy a construir el techo y después voy a construir las paredes. ¿En qué se va a sostener el techo? Tampoco voy a hacer primero el cielo raso y después el piso. No, tengo que ver cómo hay una lógica en cada proceso, el cual me lleva caminando de forma que el paso precedente permite la construcción del paso que sucede. Entonces, el propósito de diseñar la investigación es que voy a diseñar la investigación para responder a las preguntas de investigación, para cumplir los objetivos del estudio, para someter a prueba, o sea, para saber si son o no son ciertas las hipótesis a prueba, o la hipótesis a prueba. Y eso ya me da un marco. Recuerden que ya hablamos un poco del marco de referencia. Y luego digo, ¿qué metódica voy a utilizar? ¿En qué orden? ¿Con qué peso? ¿Qué peso le voy a dar a uno? ¿Qué peso le voy a dar a otro? Y luego, ¿dónde voy a hacer mi investigación? ¿Con qué personas? ¿Con qué realidades? ¿Cómo voy a hacer las mediciones que tengo que hacer? ¿A quién le voy a hacer las entrevistas? Si voy a hacer entrevistas, ¿con quién voy a hacer los grupos focales? Y en cada uno de ellos dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer tal abordaje? Ese cómo, yo lo voy organizando, yo lo voy estableciendo, le voy dando un orden lógico, un orden secuencial, y al final tengo esto que se llama un diseño de investigación, que es el que me permite ser racional al momento de buscar una respuesta a ese problema de investigación que yo quiero abordar. En el caso del método cualitativo, de nuevo, ¿se acuerdan que nosotros lo vimos? Bueno, pues siempre planteamos objetivos, siempre planteamos preguntas de investigación. En eso no se diferencia de la otra modalidad. Pero podemos hacer explicaciones más comprensivas. Cuando nosotros medimos, cuando usamos métodos de medición fijos, nosotros tenemos una interpretación mucho más corta de la realidad. Uno puede decir, bueno, mira,
se incrementó el número de personas que tienen tal situación, pero el método cuantitativo no me va a decir por qué. El que me puede decir por qué es el método cualitativo. Entonces, el método cualitativo me permite dar una interpretación más amplia de un mismo fenómeno. De nuevo, puede ser inductivo, puede ser interpretativo, puede ser una investigación etnológica, o sea, de nuevo, las metodologías, las metódicas pueden ser utilizados en un tipo de investigación o otro método, otro tipo de investigación. El punto es que deben ser aplicados de una forma constructiva y de una forma que realmente dé respuesta a lo que yo ando buscando. O sea, recuerden que tenemos objetivos, en todos lados tenemos objetivos y nosotros debemos dar objetivos. Entonces, planteamos los problemas, ¿verdad? Proponemos qué podría ser, qué no podría ser. Establecemos los tipos de abordajes, inductivo, interpretativo. Luego establecemos cómo vamos a hacer esa inmersión en esa realidad, cómo vamos a recolectar los datos y cómo los vamos a analizar. Ejemplos de objetivos y preguntas, por ejemplo. Los objetivos son, acuérdense, aquello que nos va a guiar a nosotros, nos va a decir hacia dónde vamos. Digamos, evaluar la experiencia de compra de los clientes en los centros comerciales de una cadena latinoamericana. Yo ya me puse un objetivo y ese objetivo ya me va diciendo qué metodología, qué método de investigación puedo utilizar. En este caso, si yo voy a evaluar experiencias, no hay un experienciómetro. Por lo tanto, plantear que voy a hacer una investigación cuantitativa sería un poquito raro. Voy a hacer una investigación cualitativa, puesto que experiencia, que es mi objetivo de estudio, solo se puede medir a través de métodos cualitativos. Luego, de ese objetivo yo establezco preguntas. ¿Cuál es la experiencia de compra? ¿Qué factores intervinieron en esa experiencia de compra? ¿Cómo interpretaron las personas esa experiencia de compra? Como ven, de un objetivo pueden surgir muchas preguntas. Y estas preguntas son las que nosotros vamos a responder. Ahora tengamos presentes algo. En todos los casos, yo no puedo estudiar a todos los compradores que llegaron a una tienda, por ejemplo. No tengo los recursos, no tengo el tiempo. Entonces, en todos los casos, yo elijo una muestra del universo. Una muestra del universo que puede ser representada en un pedazo de, de lo que yo estoy viendo. Yo no voy a ver a todos los clientes de las tiendas. Yo voy a ver aquellos que lleguen entre 7 a 8 de la mañana. O solamente voy a ver a las mujeres que lleguen a comprar medias. O voy a hacerlo solamente con aquellas personas que vayan a comprar martillos. O solamente lo voy a hacer el día lunes y luego voy a volver el día viernes. Eso es establecer muestras. También lo puedo hacer desde el punto de vista estadístico, qué número de personas debería yo entrevistar para considerar que son representativos de todos los clientes que van a comprar a esa tienda y yo pueda definir cuál es su experiencia. También, todo eso puedo usarlo, pero al final lo que quiere decir es que yo parcelo el universo y escojo un pedazo del universo y ese pedazo del universo me va a dar respuesta de cómo es el universo, porque yo nunca tengo, o muy pocas veces tengo la capacidad de poder ver a todo el universo en su conjunto. ¿Cómo recogemos datos? Los datos pueden ser primarios cuando nosotros vamos a la fuente de las investigaciones y los recogemos. Y pueden ser secundarios cuando ya obtenemos esa información de alguien que ya lo recogió. Ejemplo, yo puedo hacer una encuesta e irme directamente a los clientes para preguntarles cuál fue su experiencia de compra. También puede ser una fuente secundaria. En vez de ir a los clientes, me voy a los trabajadores de la tienda y les pregunto cómo vio usted, cómo interpretó usted, qué queja recibió de los clientes, qué fue lo que usted consideró que estaba bien hecho, qué no estaba bien hecho. Estoy buscando ya una fuente secundaria, o sea, las fuentes pueden ser primarias cuando yo directamente llego a la fuente de la investigación, secundarias cuando yo accedo a una fuente de información que ya la recibió de una persona y yo la recibo de segunda mano.
Luego las técnicas pueden ser encuestas, cuestionarios, entrevistas, observaciones. También pueden ser mediciones, o sea, no sé, supóngase que yo decida, ve, la calidad de percepción del cliente de la atención va a depender de la forma en que se despida. Si grita, definitivamente no le fue bien. Si dice tales palabras, no le fue bien. Yo empiezo a medir ciertos criterios, yo puedo establecer. Y eso me puede ayudar. O sea, yo soy el que estoy haciendo la investigación, yo defino todas esas cosas. Y créanlo, en la literatura universal, en la literatura que existe, uno puede encontrar diferentes tipos de metodologías y metódicas que le pueden llevar a buen fin en la investigación de ese problema que nosotros queremos abordar. Luego, la recolección de la información requiere que seamos personas serias, que no tergiversemos lo que estamos recogiendo y muy importante, que no interpretemos. La interpretación viene después. Ahorita recojamos el dato correctamente como nos lo están dando. Sistematicemos y veamos después qué conclusiones podemos sacar de la muestra. Acuérdense que nosotros vemos las muestras. Las muestras representan las poblaciones. Y vemos muestras, como ya dijimos anteriormente, porque no siempre tenemos los recursos para ver todo el universo en su conjunto. Luego ya establecimos que en el diseño de la investigación yo debo establecer técnicas que voy a utilizar, cuándo las voy a utilizar, con qué grupo voy a utilizar. O sea, el diseño me dice bastante sobre cómo voy a recolectar la información que yo requiero para explicar un determinado problema de investigación. Este problema de investigación, recuérdense que yo quiero clasificarlo, yo quiero explicarlo, yo quiero intervenir. Luego el procesamiento de la información. Actualmente existen programas de software para prácticamente cualquier tipo de investigación. O sea, que básicamente todos utilizamos una computadora y eh, utilizamos software que están a la mano. Hay algunos muy especializados como el SPSS, que es precisamente para ciencias sociales. Podemos utilizar Excel. Excel también ha desarrollado muchas herramientas para análisis. Y en conclusión, normalmente ya nadie hace un análisis o un procesamiento de datos manual. Todo esto se utiliza en computadoras, se utilizan ordenadores, programas específicos y poco a poco vamos sacando datos y hallazgos y vamos construyendo en este procesamiento de la información en primera instancia una respuesta a lo que andábamos buscando. Todavía no tenemos la respuesta, pero sí ya nos estamos, cuando hacemos el procesamiento de los datos, ya nos empezamos a dar cuenta de que algunas cosas surgen con mayor intensidad, otras con menor intensidad, unas cosas se repiten, otras cosas no se repiten. Ahora, cuando yo voy a analizar esos resultados, acuérdense que nosotros establecimos hipótesis, nosotros establecimos un problema de investigación, establecimos objetivos y tenemos además un marco teórico. Entonces, toda esa información analizada, toda procesada, en el cual podemos utilizar estadísticas descriptivas, estadísticas inferenciales, pruebas de diferentes tipos para saber si son representativos o no representativos, y cuáles son los intervalos de confianza y todo eso que nosotros ahora usamos bastante. Todo eso, al final, lo que me tiene que llegar es a decir, pruebo mi hipótesis, no pruebo mi hipótesis, respondo a los objetivos del estudio. Este problema de investigación es realmente el que yo estudié con respecto al marco teórico, cómo contrasto yo lo que encontré con lo que otros han encontrado, o cuáles son mis conclusiones y las conclusiones cómo se comparan con las conclusiones de otras personas. Las líneas de investigación, en este caso estamos tomando un ejemplo de una dirección específica, de un ejemplo, este es un ejemplo. Yo puedo hacer, por ejemplo, una línea de investigación de preferencias de consumo y estilo, puede ser de emprendimiento, desarrollo empresarial. En el caso, por ejemplo, de medicina, la Facultad de Medicina y también el Colegio Médico tiene líneas de investigación, o sea, nos dice
han encontrado que para nuestra sociedad, para nuestra realidad, debemos investigar ciertos tipos de problemas. Y si ustedes, por ejemplo, van a la Facultad de Medicina y quieren ustedes graduarse, por el caso, y le dicen, mira, las investigaciones que le interesan a la Facultad de Medicina y a la universidad son estos, estos y estos. Y si vos querés graduarte, vos tenés que hacer una investigación en ese tipo. En otro momento uno dice, bueno, yo quiero hacer tal investigación, ¿quién lo puede financiar? Entonces se acerca al que lo va a financiar y ese le dice, no, mire, mis líneas de investigación son estas, estas y estas. O sea, siempre, no sé, no importa dónde lleguemos, siempre va a haber líneas de investigación que van a ser también una guía para establecer qué tipo de investigación o qué investigación podemos hacer y qué investigación no podemos hacer. Al final, presentamos un reporte. Este reporte puede tener un tipo de tesis. O sea, tesis se dice cuando yo hago un reporte de una investigación y esta investigación va a ser utilizada para obtener un grado académico. Pero quitemos el número, la palabra tesis y digamos reporte de investigación. En ese reporte de investigación tiene que haber un orden. Primero yo establezco informaciones generales. Primero yo explico, yo describo, yo digo cómo lo hice, yo digo dónde fui, yo digo cuáles son las cuestiones relacionadas con esto. Y luego empiezo a establecer información específica. ¿Qué antecedentes he encontrado de este problema que yo voy a investigar? ¿Cómo se planteó el problema? ¿Cómo se formuló el problema? ¿Por qué es importante o no es importante? ¿Responde a los objetivos generales? Lo que yo encontré no responde. Da algunas luces sobre los objetivos específicos. Las preguntas de investigación y las hipótesis ayudaron, fueron corroboradas o no fueron corroboradas. Hay un marco teórico que me permite hacer un contraste. El método de investigación y qué técnicas yo utilicé fueron adecuadas, me dieron la facilidad de poder recoger la información que yo necesitaba. Bueno, y siempre termino yo con una bibliografía. Cada organización tiene un manual, por decirlo así, una forma de construir un reporte de investigación. No hay una sola forma de hacer un reporte de investigación, pero siempre recordemos, empezamos por la información general y luego terminamos con la información específica del problema de investigación. Cuando uno hace una tesis de grado, por ejemplo, estoy trayendo un ejemplo de cómo en una escuela específica, que es este ejemplo que yo estoy trayendo, se construye esa tesis. Primero hay una carátula, preguntas preliminares, dice todo lo que debe tener, introducción. Cuando hagamos una investigación también nos van a decir, yo quiero un reporte que diga esto, esto y esto. Y si lo queremos publicar, me van a decir, las normas de publicación son tales, tales y tales, usted debe cumplirlas, si no, no se lo publicamos. O sea, todo reporte, ya sea una tesis de grado o no una tesis de grado, va a tener una estructura que debemos seguir si queremos que nos la acepten los colegas, nos lo publiquen y podamos llevar a buen término la investigación, porque al final la investigación no es para mí, la investigación es para compartir. Bueno, sigo dando ejemplos de cómo puede ser una tesis de grado, como ejemplo de cómo se estructura un reporte. Acuérdense, el reporte es lo último que nosotros tenemos que presentar cuando hacemos una investigación. Sin reporte, no hubo investigación. Y les agradezco mucho su atención. Espero que podamos tener otros espacios en los cuales podamos compartir y tal vez de una forma más activa. Sin embargo, aquí les dejamos una grabación que los puede orientar en la situación de qué es una investigación científica, cómo se realiza y cómo se presenta. Muchas gracias.